La educación es de libre selección. Los padres tienen el derecho de escoger cualquier método de estudio para sus hijos, el que más les convenga, el que cumpla con sus necesidades educativas. Hoy presentamos algunas de estas alternativas a la educación tradicional. Un desarrollo holístico, fomentar la independencia del aprendizaje y preparar al ser humano para la vida son fundamentos de la filosofía Montessori, uno de los modelos educativos que le presentaremos hoy. Nos dimos a la tarea de conocer un poco más de este método de aprendizaje y descubrimos que la educación, el orden y la diversión siempre pueden ir agarrados de la mano. La educación Montessori como tal es yo siempre trato de explicárselo en arroz y habichuelas a los papás cuando les doy orientaciones y primeramente es un sistema donde es bien concreto, la educación es bien concreta, como decimos por ahí bien hands-on, utilizamos muchos manipulativos para aprender todas las áreas del saber. El currículo está basado en 5 áreas básicas, está el área de lenguaje, matemáticas, estudios sociales y ciencia en una misma área y vida práctica y sensorial. Y todas esas áreas se trabajan desde lo concreto y hacia lo abstracto. Montessori es bien afín con las etapas de desarrollo del niño. Ella era doctora, ella era médico y ella iba desde ese punto científico observando a los niños biológicamente cómo es que se desarrollan y qué necesidades tienen en cada etapa de su desarrollo. Ella observó que los niños aprenden mediante los sentidos y principalmente mediante las manos y especialmente en estas edades, estas etapas tan jóvenes, desde el año y medio hasta incluso sexto grado, ellos necesitan tocar, palpar, sentir, son mucho más sensibles al ambiente que nosotros los adultos. La doctora italiana María Montessori inició el desarrollo de esta filosofía educativa a finales del siglo XIX, siendo uno de sus principales objetivos desarrollar niños reconociendo sus necesidades evolutivas y métodos particulares de aprendizaje. Nos estamos refiriendo de que cada niño tiene su manera particular de aprender y entonces nosotros tenemos que seguir eso, porque no vamos a empujar a alguien que no está listo para algo y no vamos a aguantar, a detener a alguien que está listo para algo. Y entonces eso es lo que significa a su paso, que es a su ritmo. En Montessori los estudiantes son más que compañeros de clases, todos cumplen una función en el proceso educativo. Sí, eso es algo muy particular de Montessori y muy beneficioso para los niños. Todos los salones tienen edades combinadas y entonces es principalmente por un proceso cíclico. Un niño comienza ¿verdad? Y es de los más pequeños en el salón de clase, pero va a tener como modelo a niños más grandes. Va a ser más inmaduro, va a tener menos vocabulario, pero va a aprender todo eso de esos niños más grandes. Va a estar entusiasmándose con esos nuevos trabajos que están haciendo los niños más grandes. Ya cuando entonces llegan a ser esos niños más grandes, ellos se convierten en los líderes del salón de clase y ellos ayudan a los más pequeños. No hay mejor maestro para un niño que otro niño y ciertamente es lo que observamos. Nosotros entendemos que la observación es una herramienta activa de aprendizaje, es algo que definitivamente nos nutre a nosotros como las guías, ¿verdad? Que estamos mirando cómo ese desarrollo va ocurriendo y qué estrategias vamos a ir usando para que ese desarrollo sea óptimo. Como dice Mercy, los guías, porque no se les dice maestros, sino guías, además de observadores, se convierten en herramientas para conectar al niño con su entorno. Todo es bien pausado y todos los procesos tienen un orden y una lógica y no es todo al garete, a lo rápido, vamos a tratar de aprendernos esto lo más rápido posible porque entonces está lo próximo, no hay esa prisa. Es bien importante que cada proceso se logre completamente y que los niños aprendan cabalmente cada paso.
para que no hayan lagunas y sean exitosos eventualmente. Hay un elemento que es bien importante y es que para entrar a un ambiente Montessori, como por ejemplo, uno no podría entrar hablando alto, uno no podría... He percatado que hay mucha paz, mucha tranquilidad, silencio, armonía. Sí, uno no puede convertirse en un elemento de distracción, porque ya cuando eso pasa, entonces el objetivo de lo que estamos tratando de lograr, ¿verdad?, que es maximizar esa concentración que necesitamos hoy día tanto y ese enfoque, pues se desvía entonces a ese elemento que es foráneo, que es distinto, que no pertenece al ambiente. El método Montessori utiliza un sistema de manipulativos diseñado científicamente para desarrollar habilidades cognitivas que se convierten en las herramientas que usan en el proceso de aprendizaje. La libertad de movimiento es otro elemento vital para lograr que los niños se enamoren de su ambiente. La liberación de las ataduras a los estándares tradicionales convierten el método Montessori en uno dinámico. Bueno, Mercy, ¿cómo es la dinámica en el salón de clase con todo esto que me has comentado? Como un día típico, vamos a poner una idea de un día típico. Bueno, pues los niños en el ambiente Montessori tienen la libertad de moverse, ¿verdad?, de una manera en donde cada niño, de acuerdo a las presentaciones, que son las demostraciones que van adquiriendo de acuerdo a su etapa de desarrollo y a su interés, pues ellos van entrando y tienen una rutina muy específica. Siempre en Montessori trabajamos con mucha estructura y eso nos permite a nosotros de veras pues trabajar muchas cosas simultáneamente. En términos del movimiento dentro de un ambiente Montessori es constante. Ahora, para poder hacer eso, el niño va a ir desarrollando, ¿verdad?, un autocontrol y un sentido de convivencia que le va a permitir realmente entonces usar ese movimiento en beneficio a su desarrollo académico y a su desarrollo psicológico y emocional. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia bien grande desde bien pequeñito de que forma parte de una comunidad. Y para los que piensen que la filosofía Montessori se queda en las cuatro paredes de un salón de clases y que no es práctica para la vida diaria, aquí unos testimonios de padres que viven el día a día con el aprendizaje de sus hijos. Desde que me puse en mente que quería tener hijos, supe desde ese momento que quería que tuvieran la misma experiencia, porque quería forjar ciudadanos. Quería que mis hijos no fuesen meramente un estudiante, sino que fuesen personas conscientes, pensadores y que tuviesen las herramientas para aportar a un mejor futuro de su realidad en el momento que llegue, ¿no? Giffred Tort, padre de 2 niños bajo el método Montessori, es un empresario cuyos primeros años fue guiado por esta filosofía educativa. Tuve la oportunidad de ser la primera clase en Puerto Rico que estuvo desde pequeñines hasta 6º grado en el Colegio Montessori de Puerto Rico. En mi casa, mi esposa no sabía lo que era Montessori, nunca había tenido una experiencia ni sabía lo que era, ¿no? Nunca se había topado ante ese sistema. Y el poder lograr un balance en la casa, que ella entendiese que las notas no son lo más importante, que entendiese que un reporte habla de una forma diferente a lo que uno está tradicionalmente acostumbrado a entender, y ese proceso se le hizo difícil. Para un padre que no haya vivido la filosofía Montessori, el crecer con niños que tienen un pensamiento crítico desarrollado puede ser un gran reto. Pero, ¿cómo se educa un padre Montessori? Yo creo que ahí tiene que haber una apertura de parte del adulto a querer aprender, ¿no? Y sentirse retado y retada por los niños, porque eso es algo importante aquí. No es fácil. Cuando tú tienes un hijo que ya aprende a pensar y a tener su propio criterio, es un hijo que va a responder, que va a hablarte, que te va a decir si no está de acuerdo con algo. Y uno que ha aprendido una educación mucho más bancaria, mucho más autoritaria, si se quiere, pues se siente retado ante eso. Entonces, uno tiene que tener como padre, en este caso, la apertura de poder recibir ese diálogo que se abre, ese reto, ese pensamiento crítico y empezar a coaprender con ese muchacho o muchacha que te está retando. Hay padres con resistencia al método Montessori por entender que solamente se practica en los primeros grados y que una vez los estudiantes pasan a la escuela secundaria, la adaptación es difícil y los niños no se acostumbran a los métodos tradicionales de enseñanza. Ellos salen bien porque salen
con mucha curiosidad por aprender. Eso no lo han perdido, porque no han sido abacorados con horribles tareas y presión. O sea, que salen con mucha curiosidad, salen con disciplina académica y personal. Y eso ya lo lleva por una ruta suave. Pudimos conversar con algunos niños que viven el día a día la filosofía Montessori. A mí lo más que me gusta aquí es porque a mí me enseñan muchas cosas. Aquí me enseñaron a nadar, aquí me enseñaron matemáticas, a leer, estudios culturales, a hacer casi todo. Antes yo no sabía barrer, ahora aquí ayuda un montón. ¿Y qué es lo más que te gusta? Lo más que me gusta es matemáticas. ¿Por qué? Porque al saber cómo hacerlo me da más experiencia. ¿Qué es lo más que a ti te gusta de estar aquí en Montessori? Pues me gusta trabajar y estar con mis amistades, hablar con ellos en tiempo libre. ¿Aprendes mucho? Sí. ¿Cómo qué? Bueno, estamos en estudios culturales, aprendemos de los animales y de las plantas. Y hablando así como que de todo un poco, ¿por qué te gusta estar acá en la escuela en este sitio? Bueno, es original. A mí me gusta estar en Montessori porque me gusta el ambiente, la gente, son bien chéveres. ¿Y tú no cambiarías de estar acá? No, si yo pudiera, yo me quedaría aquí por todo el resto de mi vida. ¿De verdad? ¿Tanto así? Me gusta mucho, sí. Lo cierto es que durante nuestra visita evidenciamos cómo los niños forman parte de ese espacio en el que desarrollan sus conocimientos y habilidades, cómo se ayudan el uno al otro y cómo viven la alegría de aprender cosas nuevas todos los días. Estos niños son maravillosos, son niños con buenos modales, son niños que se preocupan por el prójimo, son niños que piensan en comunidad, son niños líderes, líderes positivos que hace tanta falta. Cualquier niño puede recibir el método Montessori y sacarle provecho. Lo importante es saber si el método Montessori está hecho para su hijo. Existen muchos mitos sobre cómo funciona la educación en el hogar, método que cada día más padres consideran la mejor alternativa para educar a sus hijos. Las razones son diversas. Son conocidas en Puerto Rico y el mundo como tenisistas medallistas de múltiples preseas. Han puesto el nombre de Puerto Rico en alto en muchos eventos internacionales. Adriana y Melanie Díaz estudian en el hogar, decisión que tomaron junto a sus padres para poder compaginar sus entrenamientos con su educación. Cuando tú tienes niños que están viajando constantemente y después se reintegran a la corriente de lo que es la escuela tradicional, era bien retante que ellas pudieran ponerse al día, mantener el promedio, ¿verdad? Y poder culminar con todos los trabajos sin que le creara un estrés inmenso. Nosotros entendimos pues que ya era la hora, ¿verdad? Nosotros tomamos una decisión en relación a su educación y por eso decidimos impartirle pues la educación en el hogar para que liberarlas del estrés. Cuando están en entrenamiento, dividen sus estudios en 2 sesiones diarias, de 3 horas cada una. Lo que estamos haciendo es prácticamente integrando lo que son unos módulos de educación que nosotros adquirimos con lo que es la educación en el hogar y con lo que es la educación que reciben cuando van a otros países. Porque cuando ellas van a otros países, ellas también tienen una asignaciones que hacer, tienen que aprender palabras en ese idioma, conocer un tanto de la historia, tienen, ¿verdad?, la responsabilidad de cumplir no solamente con lo que es su entrenamiento y sus competencias, sino que también de irse instruyendo en el camino. ¿Y cómo se sienten estas atletas con la decisión de recibir homeschooling? Me siento muy feliz porque ellos nos entienden mucho y siempre están con nosotros, tanto en el deporte como en los estudios, nunca nos dejan solas y para mí eso significa mucho. ¿Y en tu caso, Adriana? ¿Cómo te sientes con esa clase que te da papá y mamá? Pues a mí me gusta mucho porque no solo hacemos deporte, sino también estudiamos, nos mantenemos al tanto y pues
Para mí esto es una manera más fácil, pues como la mayoría de las veces estamos viajando, pues cuando llegamos a casa, pues mami nos explica y pues se nos hace un poquito más fácil. Ellas son bien autodidactas también. Ellas saben de la importancia de lo que es el autoaprendizaje y que ellas tienen que buscar la manera, porque generalmente no siempre vamos a estar nosotros y no siempre tenemos el tiempo para sentarnos, ¿verdad? Porque también tenemos 4 niñas, ¿verdad? El tiempo hay que dividirlo y es bien importante que ellas ya saben y reconocen la responsabilidad de ellas también instruirse. Esto ha sido una experiencia increíblemente buena en mi vida. Veo a mis hijas crecer junto a mí prácticamente todo el día y que ellas lo hagan feliz, porque realmente la elección de que estén en este programa no ha sido unilateral, sino que lo hemos hecho todo y ellas quieren estar en esto. Pues nos alegra mucho que les guste esto. Delinear áreas de estudio dentro de la casa que faciliten la conexión entre el espacio y la educación promueve el aprendizaje sin sacrificar la libertad. En el caso de Patricia, la decisión de educar en casa trascendió las razones académicas. Somos cristianos y queríamos fomentar esos valores cristianos, valores civiles y valores cristianos que en la escuela pública y privada pues generalmente no se dan. Queríamos reforzarle bastante, no dejar que la iglesia lo haga sola, ¿verdad? Para esta madre y maestra, a tiempo completo, cualquier momento es adecuado para aprender y no se requiere una preparación específica para educar a sus hijos. No importa que trabajes, no importa lo que hagas, nosotras somos las maestras desde que ellos nacen y pues ahora sí, uno busca siempre información de todas las clases que uno vaya a dar, de todos los temas que uno vaya a hablar. Uno no quiere decirle cosas que no son reales, ¿verdad? Muchos han puesto en duda la eficacia del homeschooling, principalmente por la idea de que la casa se convierte en el único lugar de aprendizaje, por lo que el enriquecimiento de compartir con otros pares no se desarrolla. Pueden compartir con un sinnúmero de personas y no están en 4 paredes 24 horas. Ellos salen, comparten con diferentes lugares donde van, con sus amiguitos, tienen familia. Entonces lo mismo socializan con niños pequeñitos que con adultos. Son variados los métodos de enseñanza que pueden utilizar las familias que deciden hacer homeschooling. Algunos son el tradicional, basado en módulos educativos, el de principios, enfocados en bases cristianas y religiosas, el de unidades, en el cual se integran distintas materias en el estudio de un mismo tema, y el Waldorf, que promueve el balance de lo académico con lo artístico y las actividades prácticas. Hay veces, pues, ¿verdad? Uno se lo disfruta, a veces uno, pues, tiende a frustrarse un poco, pero pues para eso uno siempre cuenta con amistades, con mi esposo que me apoya muchísimo. Para mí es bien importante que tu pareja te apoye en lo que estás haciendo. Lo cierto es que no hay una agencia que regule la educación en el hogar. El Departamento de Educación tampoco tiene establecido algún procedimiento para manejar los casos de estudiantes que emigran de este sistema a la educación regular. Sin embargo, en Puerto Rico, el derecho a educar a los hijos en el hogar está protegido por la 14ª enmienda de Derecho a la Libertad de la Constitución de Estados Unidos, así como el artículo 2, sección 7 de la Constitución de Puerto Rico. Más que un método educativo, el homeschooling es considerado por quienes lo practican un estilo de vida. Lo primero que tiene que el papá evaluar es si esto es un estilo de vida adecuado para su familia. Tiene que evaluar si hay alguien del hogar que tiene que dejar de trabajar. Tengo familias que, aunque ambos papás trabajan, se cambian de turnos para poder llevar a cabo este estilo de vida. Pero el primer requisito y el mayor de todos es amar estar con tus hijos 24/7. La manera de evaluar el aprovechamiento y aprendizaje de los niños también se decide de manera individual. Inclusive, de acuerdo al modelo que los padres decidan para la educación de sus hijos, se escogerá la manera de evaluarlos. Cada papá inclusive prepara sus propios examencitos en su hogar, evalúa al niño. Hay papás que utilizamos los mismos cuadernos para evaluar los niños y se les da puntuaciones por ese tipo de trabajo que hacen en los cuadernos. Hay mucha variedad de uno poder decir cómo el niño va aprendiendo sin necesidad de que haya un examen rígido,
donde se mida memoria. Aunque no son regulados por el Estado, los homeschoolers son aceptados en universidades en Puerto Rico, Estados Unidos y el resto del mundo. En la universidad, en Puerto Rico, la mayoría aceptan homeschoolers. ¿Qué hacen ellos? Pues usualmente solicitan un affidavit de un abogado y piden que obviamente el college sea una puntuación bastante buena, porque dependiendo del college que le sacan una fórmula especial para poderlos entrar. Amanda es producto del homeschooling en sus grados secundarios. Guiada por su mamá, logró entrar en la universidad con una gran evolución a nivel educativo y social. En el proceso en que entré a la universidad, pues me di cuenta que fue mucho mejor salir de casa a que salir de un colegio o una escuela, porque el apoyo directo de mi familia, de mis padres, hacia esa transición que resulta difícil y llena de tensiones y miedos para un estudiante de escuela superior al pasar a la universidad, pues fue más positiva que negativa, porque al entrar a la universidad iba pues más preparada, con más confianza y no tenía ese miedo hacia entrar a lo que es el mundo de adultos y de profesionales ya. Además de Amanda, María es madre de 2 niñas pequeñas quienes también reciben educación en el hogar. ¿Cómo se da esta dinámica de madre y maestra al mismo tiempo? Es un poquito complicado, pero es una experiencia bien linda, bien dinámica. En un momento dado llegas a decir cómo yo lo voy a hacer, pero yo creo que yo siempre he pensado que mientras la ayuda de Dios y la disposición que tú tengas como madre, lo logras. Cuando la ve en la universidad, sabiendo que usted fue que le dio esa herramienta, ¿cómo se siente? Ay, un orgullo tremendo. Es algo bien lindo y de tú saber que ella está ahí, pero lo logró por ti. Yo no sé cómo explicarte, es algo bien enriquecedor, es bien bueno y tú decir, saqué tiempo para mi familia, pero saqué también tiempo para la educación de mis hijos. La razón para optar por educar en el hogar en ocasiones se da por la necesidad de encontrar un lugar adecuado para atender las particularidades de cada niño. Él tenía una situación de que tiene un coeficiente de más de 130, lo que lo identifica como un niño dotado. Y eso era una gran situación con él en la escuela, dado que las tareas que le daban pues las terminaba antes de tiempo, se paraba, trataba de ayudar a sus compañeros, básicamente se aburría. La escuela le causaba mucho estrés, emocionalmente lo ponía nervioso y ahora que está en homeschooling es un niño más relajado, es un niño más tranquilo, él aprende a su paso, le puede dar un semestre un grado y el otro semestre otro grado y lo voy llevado al grado que intelectualmente se supone que él esté. Michelle es la mamá de Brian. Para ella, la decisión de hacer homeschooling también se debió a que el sistema tradicional no cumplió con las necesidades del niño. Cuando tomamos la decisión, ¿verdad? Cada mamá se enfoca en la necesidad de cada uno de sus hijos. Él es bien verbal, o sea, él es bien comunicativo, él le gusta todo lo que tenga que ver con emociones, ¿verdad? Y poder comunicarse con las demás personas. Y eso pues nos trae un poquito de dificultad y problemas en las escuelas porque pues entonces son niños que siempre están hablando, que están interrumpiendo sin ver o darse cuenta que realmente es que esa es la manera en que ellos pues aprenden también. Entiende que él está aprendiendo y se está desarrollando con todo lo que tú le estás mostrando. Totalmente, sí, es un poco más libre, ¿verdad? Es buscar lo que a ellos les apasiona, lo que a ellos les gusta y no significa que por no seguir la manera tradicional, ¿verdad? De educar o de aprender, pues no están aprendiendo, muy por el contrario. Nuestra experiencia con los padres que practican la educación en el hogar es que no lo cambian por otro método de enseñanza, sino que exhortan a otros padres a experimentar lo que denominan la mejor educación. Yo entiendo que básicamente pues estos niños se merecen que nosotros tomemos ese paso adelante para un mejor futuro, porque hoy en día hay mucho aprendizaje acartonado. Entonces queremos medir a todos los niños por igual. Y hay niños con condiciones especiales, hay niños dotados, hay niños con unas necesidades muy particulares que lamentablemente el sistema no está pudiendo cumplir con eso. Y nosotros le queremos dejar saber a los padres que hay una alternativa adicional a lo que existe en el mercado ya. Yo exhorto al padre que pueda, que tenga el tiempo, que se lance esta aventura porque esto es lo mejor. Es bien lindo, los ves crecer, los ves formarse, los ves aprender y tú sabes que lo que le estás dando lo están absorbiendo. La
Dale un abrazo y un beso a tu Missy. La educación que ofrecen las escuelas alternativas se ha convertido en una opción para jóvenes cuyo éxito se ha puesto en entredicho. Para algunos, la educación alternativa es una opción para niños con necesidades particulares. Para otros, surge a raíz de la ineficiencia del sistema tradicional. Yo creo que la educación alternativa, pienso en los centros Orisolina Ferré, pienso en nuestra escuela, pienso en PECES, por mencionar, pienso en Aspira, cantidad de iniciativas que son encomiables y son loables, son una necesidad, son un mal necesario. ¿Por qué? Porque el sistema expulsó a sus estudiantes, porque el sistema falló en algunas instancias, porque la sociedad de alguna manera falló en alguna instancia. Y cuando digo mal necesario, me refiero a que ojalá no tuvieran que existir, ojalá el sistema fuera tan bueno, tan eficiente, tan persuasivo para retener y no tener esa baja, ¿verdad? Esa no retención en el sistema. La educación cumple con su responsabilidad. Claro, hay estudiantes que independientemente necesitan otra alternativa, otra opción, grupos más pequeños, quizás una educación más personalizada o quizás una educación que atienda la necesidad particular de ese estudiante o la meta a la que ese estudiante aspira. Para Justo Méndez, cofundador de nuestra escuela y comisionado de la Comisión de Educación Alternativa, educar no puede limitarse a los libros y a las notas, sino trascender en la creación de buenos ciudadanos. La educación alternativa ofrece ese tipo de educación. Nuestra esencia del modelo son modelos educativos de tipo bio, psico, social, académico, de desarrollo de capacidades de emprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Atendemos lo físico, el cuerpo es fundamental, que esté en orden con la mente, atendemos lo psico, la mente tiene que estar en las posibilidades creativas, atendemos lo social, los ambientes, en que se desarrolla el niño y el joven, para entonces estar capacitados para el proceso académico. El sistema tradicional de enseñanza está basado en la parte puramente conceptual académica. Sin embargo, hay 9 otras habilidades que le llaman inteligencias múltiples que tiene el estudiante, y si el sistema utiliza solamente la conceptual, pues todos los otros que tienen esas habilidades, que es una habilidad natural, pues no caben en el sistema. Para algunos, la labor de las escuelas alternativas no es efectiva. Para otros, los resultados son más que tangibles. Creemos tanto y hemos visto el impacto en los jóvenes, ¿verdad? Cómo realmente cambian las vidas de estos jóvenes, no solamente en la parte académica, logrando que completen su cuarto año, sino también en que sean personas, ¿verdad?, fuertes y listas para poder afrontar, ¿verdad?, los retos que les va a seguir brindando pues su vida. Yo estoy muy de acuerdo con la educación alternativa, lo he apoyado, dirigí programas de educación alternativa, lo conozco muy bien. Hay programas de educación alternativa y hay programas de educación alternativa. Hay diplomas alternativos y hay estudiantes que se gradúan mediante un proceso de educación alternativa. ¿Pueden decir ustedes que han visto logros marcados a raíz de su esfuerzo? Contundentemente yo le puedo decir que más del 85% de los estudiantes que comienzan en una de estas escuelas alternativas logra completar su proceso en esa escuela, o sea que logra completar su cuarto año. Y cuando consideramos que estos eran muchachos que la mayoría de ellos, si no hubiese sido por esta intervención, hubieran estado en nuestras calles haciendo Dios sabe qué, a expensas de los puntos de droga y de otras muchísimas cosas negativas que hubieran podido estar haciendo. O sea, estamos, ¿verdad? Estas escuelas están literalmente salvando, ¿verdad? Y arrancando a estos jóvenes de esas situaciones, que son resultados excelentes. Pero, ¿cuál es el secreto de las escuelas alternativas? ¿Por qué algunos estudiantes prefieren este sistema? Es una experiencia chévere porque ya que aquí nos creamos más como una familia, en vez de pues compañeros aparte y eso, pues hay confianza en todo el mundo y eso, y es como que, además de que los maestros te brindan esa misma confianza y siempre están pendientes de uno, pues
es algo diferente. ¿Qué estaba aprendiendo? Bueno, además de las materias como tal, pues aquí te ayudan como que a confiar más en ti mismo y a autoevaluarse a uno mismo, y eso también aporta para la vida. En la escuela que yo estaba, eso era, no entendía, no me importa. O sea, ok, vamos a ver que se cuelgue. Pero aquí, si yo no entiendo algo, o sea, yo no soy de estas personas que como que no me gusta preocupar a las personas. Y ellos escogían y yo, si tengo una pregunta, ellos automáticamente van donde mí y dicen que no entiende. Y si tengo cualquier cosa, ellos me escuchan porque saben escuchar. Y es por eso que me gusta mucho esta escuela. Pues vine para acá porque no me gusta, o sea, no encontré, en el transcurso de salir de noveno a otra escuela, pues no encontré una escuela que me gustara y pues me dijeron que aquí había otra enseñanza diferente y eso, y pues decidí venir hacia acá. Fue una decisión que tú tomaste. Exacto. ¿Y tú crees que la decisión que tomaste fue la correcta? Sí, fue la correcta. Cuando otros estudiantes, amigos tuyos que están en otra escuela, tú le preguntas y tú le dices que tú estás acá, ¿qué te dicen? ¿Cómo? Pues en parte, o sea, dicen que pues que uno tiene más beneficio y qué sé yo, como al venir acá, pues ellos se sienten allá más presionados y eso, y pues sí. O sea, ¿tú no volverías al currículo regular? No. El modelo educativo de las escuelas alternativas se hace basándose en el propósito de cada una. Sin embargo, la génesis del proyecto es desarrollar personas completas en todas las áreas. En nuestra escuela hacemos la pregunta, ¿quién tú quieres ser? No qué tú quieres ser, sino qué persona, qué ser humano tú quieres ser, qué legado tú quieres aportar a nuestro país y al mundo. A base de quién tú quieres ser, tú desarrollas un plan estratégico para tu vida y de ahí sale entonces el plan educativo. La ley de educación alternativa en Puerto Rico es bastante amplia en términos de metodología, pero están las escuelas libres, están la palabra mala de las escuelas charter, están las escuelas democráticas. Hay muchos modelos que actualmente en Puerto Rico están limitados, porque básicamente las alternativas son las que usan el modelo de UNESCO, que nosotros lo usamos, y las Montessori. Sin embargo, hay algunos proyectos, como por ejemplo el proyecto Nacer, que trabaja con la pareja de adolescentes y el hijo. Y este es un concepto distinto donde el desarrollo no es del individuo, pero es del individuo dentro de una familia de adolescentes con niños. El logro fundamental, esencial de la educación alternativa es la formación integral de seres humanos dignos, productivos, que pudieron haber sido participantes de la dependencia económica toda su vida, pasan a ser personas productivas que contribuyen al desarrollo social y económico del país. Ese es el logro más importante. Otra alternativa para la educación no tradicional es la que se ofrece en las escuelas laboratorio. La Universidad de Puerto Rico es pionera en este sistema educativo. La primera programa de educación de enseñanza de maestros de la Universidad de Puerto Rico tuvo desde su inicio, ¿no?, una escuela laboratorio, una escuela modelo elemental, donde los estudiantes que se preparaban como maestros hacían su práctica docente, donde se ensayaban nuevos estilos de enseñanza, nuevas formas de desarrollar el currículo, de desarrollar procesos innovadores de evaluación, etc. Cuando se crearon las escuelas laboratorio en los Estados Unidos, la primera de ellas tal vez fue en el 1896 con John Dewey en Chicago. Ese era el propósito. Era un llamado a salirse de lo tradicional para comenzar a experimentar procesos distintos, lo que él le llamó learning by doing, ¿verdad? Que el estudiante aprende haciendo. Y entonces, tomando eso en consideración, surge esta primera escuela y a raíz de eso siguen surgiendo escuelas, laboratorios. Somos laboratorio, ese es uno de los objetivos de la escuela, ¿verdad? Que los estudiantes, futuros maestros, vengan a nuestra escuela a realizar algún tipo de, ¿verdad?, de práctica.
o de experiencia clínica o de laboratorio, como nosotros llamamos. Pero también se investiga, los profesores de las escuelas laboratorio investigamos métodos. Lo que estamos haciendo en la sala de clase, lo investigamos. Vamos a ver, y estamos en constante evolución. Y es una de las cosas que nos distinguen también como escuela. Tanto a nivel elemental como secundario, en la Escuela Laboratorio de la Universidad de Puerto Rico, los currículos se desarrollan según las necesidades de los niños, quienes participan activamente en ese proceso, por lo que la diversidad es un elemento activo en el salón de clases. Los currículos los diseñamos nosotros mismos, ¿verdad? Tomando en consideración los planteamientos de los estudiantes. Un ejemplo que te voy a dar. Hace unos años atrás, aquí hubo una estudiante que tenía una idea de un curso, ¿verdad? Que en su momento dado ella le puso un nombre. Eso se llevó a la facultad. La facultad lo vio, lo evaluó y dijo: este curso nos parece bien. Y basado en esa idea general, se diseñó lo que es hoy actualmente el curso de Educación Cívica de esta escuela, que es un curso que lo cogen todos los estudiantes por 1 hora a la semana. La raíz de ese curso surge de una propia estudiante, exalumna de esta escuela, que lo diseñó y se lo presentó al comité de currículo. Cuando una escuela toma eso en consideración, la educación se dispara. Los egresados de la UHS se quedan en el país, trabajan aquí y trabajan por su país. Eso es parte de lo que nosotros le inculcamos a los estudiantes, que para sacar adelante a Puerto Rico tenemos que estar en Puerto Rico. Y los estudiantes así, desde que entran a 7º grado, así se les inculca y así lo hacen. Cada padre es libre de escoger la que considere la mejor educación para sus hijos. La clave está en evaluar cuál es la que mejor se amolda a las necesidades de ellos, porque son ellos quienes aprovecharán o rechazarán el proceso. Muchos jóvenes emigraron de escuelas con sistema tradicional y su aprovechamiento académico mejoró, lo que para muchos supone que debe haber un análisis sobre la enseñanza actual. El modelo educativo tradicional que utilizan escuelas públicas y privadas en Puerto Rico ya por muchas décadas responde a un modelo económico que ya no existe. El modelo educativo tradicional responde a la industrialización, a la formación de trabajadores para la industria, que han de pararse en líneas de producción, seguir instrucciones, no cuestionar, sino simplemente cumplir su parte del proceso. Pero la industrialización ya no es el modelo económico de Puerto Rico y en general en el mundo. Eso de hablar de un modelo tradicional un poco nos remite al impulso o a la casi obsesión que ha tenido el sistema educativo de Puerto Rico de hacer escuelas homogéneas, de hacer que las escuelas sean todas iguales. Y esto nos viene de principios del siglo pasado, ¿no? Donde los currículos son iguales para todos, donde la preparación magisterial tiene que seguir como que unas pautas, etcétera. Y no, o sea, las necesidades de cada comunidad son distintas, las necesidades de cada lugar son distintas. Nuestros expertos coinciden en que los retos en la educación son enormes, principalmente por la necesidad de incorporar la tecnología, pero posiblemente uno de los más grandes retos es la urgencia de crear currículos más pertinentes para los estudiantes de este siglo. Los currículos que se diseñan, por ejemplo, en el Departamento de Educación, vienen de arriba, ¿verdad? Vienen de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Y tal vez eso es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en este país. En lo que corresponde al Departamento de Educación, desde agosto del pasado año, Educación renovó todos los currículos de español, matemáticas, inglés, ciencia, de todas las materias académicas, cursos ocupacionales, no ocupacionales, moviéndolos a el perfil de estudiante del siglo XXI, moviéndonos a una educación mucho más dirigida a lo pertinente al día a día del estudiante. Ahora, eso tiene que estar acompañado de unos cambios también en las metodologías de enseñanza, y por eso hemos estado abiertos a ampliar metodologías como lo es la enseñanza Montessori, como lo es distintas diversidades de escuelas especializadas que utilizan algún tipo de especialidad para que promover la enseñanza-aprendizaje, y en ese sentido, en esa dirección que nos estamos moviendo. Además de la parte educativa, el aspecto social, político y cultural incide en el desarrollo de nuestro sistema educativo. Una buena educación tiene que ser primero y antes que nada pertinente,
que sea basada en el desarrollo del individuo, no en una transmisión de datos y de contenido. Tiene que ser interesante, flexible y que se adapte a las necesidades particulares del estudiante. Y en ese sentido el acceso que se tienen a los medios, a las redes, el ciberespacio, constituye un reto para la forma tradicional de educarse. En ese sentido creo que nos hemos quedado un poco rezagados desde el punto de vista de construcción de conocimiento. Al sistema público de enseñanza se le suman otros retos. Es importante que tengan en cuenta que la escuela pública atiende básicamente estudiantes que provienen de los sectores más desventajados del país, ¿no? Casi el 70% de los estudiantes del sector público proviene de sectores de pobreza, de unos niveles altos de pobreza, y la pobreza pues afecta de una manera considerable, ¿no? Tiene su efecto, un impacto, ¿no? en las posibilidades de desarrollo académico de los estudiantes, ¿no? Es uno de los principales factores que afecta, ¿no?, básicamente el desarrollo de los estudiantes, ¿no? Sabemos que en el país hay toda una serie de concepciones relacionadas con la pobreza, hay toda una serie de estereotipos y de expectativas relacionadas con la pobreza. Entonces, parte de ellas es, tienes que contestar preguntas y respuestas, tienes que aprenderte las cosas de memoria, no tienes que pensar en lo que te estamos diciendo, no tienes que proponer alternativas nuevas a los problemas que te estamos planteando, que es un poco lo que supone esa educación o lo que debería suponer una educación del futuro que prepare a las generaciones para atender las situaciones con las que se van a confrontar y que también los prepare a disfrutar de su tiempo, de sus vidas, de las vidas en comunidad. Esas son pues cosas que quisiéramos aspirar de la educación para el futuro. Países como Finlandia, Corea del Sur y Suecia han transformado sus sistemas educativos mediante el desarrollo de iniciativas que los han posicionado en los primeros lugares de aprovechamiento académico. La pregunta es, ¿cómo lo lograron? Yo creo que priorizaron la educación como proyecto país, ¿verdad? Finlandia lo hizo, Finlandia tocó fondo en un momento dado y sobre ese fondo fue que se regeneró un proyecto educativo, priorizando los saberes, priorizando el conocimiento, posicionando al maestro y a la maestra con un salario adecuado, con una supervisión, con unas exigencias académicas. Es toda una transformación, ¿verdad? Gloria Bonilla, directora del Leap Academy, escuela modelo charter en New Jersey, opina que en la isla la educación pasó a un segundo plano. Por mucho tiempo, aquí en Puerto Rico y en muchos estados allá en los Estados Unidos, se abandonó el propósito de para qué era la educación. Entonces también no hemos preparado a los maestros, o sea, la educación no ha sido la prioridad de la sociedad. Entonces cuando no es la prioridad de la sociedad, lo que pasa es que se abandona como se abandona todo. Entonces ya esos problemas se siguen aumentando. Sin embargo, la transformación no se logra de la noche a la mañana. Estos cambios se esperan de la noche a la mañana y en el proceso educativo, para medirse, para calibrarse, dependen realmente de una generación. Eso quiere decir que mínimamente tienen que pasar 10 años para uno constatar que en efecto la medición se dio favorablemente. La posible integración de las escuelas charter en Puerto Rico ha resurgido el debate por la eficacia de este modelo y su efectividad en el aprovechamiento académico. Yo tengo una opinión muy formada sobre eso y la voy a decir otra vez. Yo tengo una muy seria discrepancia con el modelo de escuela charter, porque parte de la premisa que lo privado es mejor que lo público. No empieza por ahí, cual no está aprobado. En segundo lugar, yo apoyaría el modelo de escuela charter si a mí se me demuestra que eso va a mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. Y eso no está aprobado. En Estados Unidos hay serios problemas. Por su parte, Bonilla asegura que hace falta verdadera voluntad para reformar nuestro sistema educativo. Cuando yo hablo con los niños, cuando yo hablo con los maestros, los líderes escolares aquí, hay un deseo de un cambio. Y además de que este es el futuro de nuestra isla, si preparamos a nuestros niños y preparamos a nuestros maestros
preparamos a la sociedad, ¿verdad?, del futuro. Entonces, el país va a tener, ¿verdad?, más esperanza de que este país salga de la situación económica en la cual estamos. Las escuelas charter apuestan a la integración de los estudiantes, maestros, padres y el compromiso de la comunidad para levantar no solo al componente educativo, sino a todos los que forman parte del sector. Yo estoy en una ciudad de Camden, la ciudad más pobre y más alto nivel de violencia en todos los Estados Unidos, donde la mayoría de la gente gana de 21 a 25 medio de ingreso. El alto nivel de pobreza, deserción escolar, olvídese, muy alta. La gente, o sea, un 40% de estudiantes se gradúan en escuela superior. Poder crear un proyecto como este en una ciudad como Camden, y no es Camden nada más, ¿sabes? Tenemos un montón de escuelas también en otros estados y en otras ciudades, pero si se pudo hacer allí, claro que se puede hacer aquí, definitivamente que sí. El sistema tradicional, sin duda, se enfrenta a modelos más llamativos para los estudiantes de este siglo, modelos que integran elementos diversos para desarrollar un pensamiento crítico. Lo que pasa es que sencillamente el modelo tiene que cambiar, tiene que ampliarse, tiene que ser más flexible, tiene que tomar en cuenta las necesidades particulares de ese individuo. Es mucho más difícil, es mucho más complejo y pues cuesta más esfuerzo, pero la cuestión económica yo entiendo que no es un asunto aquí. El sistema público utiliza el método de enseñanza tradicional. A pesar de las críticas, el secretario de Educación defendió el servicio que se ofrece y apuesta a los resultados de la transformación que se ejecuta. El sistema está dando un buen servicio, hay áreas que mejorar, y como lo hay también en la educación privada. Yo creo que el país tiene, la gran mayoría de los profesionales del país los produce el Departamento de Educación. La gran mayoría de los estudiantes que estudian en la universidad pública provienen del Departamento de Educación. A que hay destreza, que hay áreas que mejorar, claro que hay que mejorar. Ahora mismo se hacen unos comentarios innecesarios sobre la calidad de la educación pública, cuando realmente en Puerto Rico hay educación pública deficiente y hay educación pública admirable, como hay educación privada deficiente y educación privada admirable. Nuestra visión de largo plazo es que la educación pública se convierta en el mismo tipo de educación que ofrece la alternativa, porque hemos descubierto en este camino que la educación alternativa transforma vidas, pero solo la educación pública es capaz de transformar la nación. ¿Qué necesita? Yo creo que necesita que la educación los enamore. Yo creo que necesita que la educación le dé sentido a ellos de su razón por la que están estudiando. Yo creo que la educación tiene que ser más pasional. No hay nada que se aprenda bien si uno no tiene pasión. Y esto no puede ser uso y costumbre. Creo que todos hemos fallado de alguna manera en convertir el proceso educativo en algo rutinario. Cada niño o joven es distinto, no importa el método que se seleccione. La educación va de la mano con la sociedad y debe responder a las necesidades que van surgiendo en el camino. Los niños llegan a la escuela con problemas nuevos que en el pasado pues no existían. Entonces tenemos una trayectoria de problemas bien serios que hay que darle frente. Entonces las escuelas del futuro y del presente tienen que ser escuelas que son diseñadas con esos problemas en mente para que entonces podamos ser exitosos. Que lo más importante es saber para qué sirve el conocimiento. El conocimiento uno puede idolatrarlo y ponerlo como diploma en una pared, o puede ese conocimiento ponerlo a disposición de la sociedad. Y yo creo que ahí es que está el reto de todas las partes, ¿verdad? Yo no creo que eso es responsabilidad del estudiante exclusivamente, responsabilidad de nosotros, los adultos, los profesores, los maestros, que es compartida esta gestión. Para mí, una buena educación es aquella que te permite ser más libre, y eso se logra a través del pensamiento crítico.
Una buena educación es una en donde hay un balance perfecto entre el aspecto académico y el aspecto socioemocional del niño. Una buena educación es aquella basada en las necesidades y los intereses de los estudiantes. Yo creo que una buena educación es aquella que puede forjar ciudadanos, no máquinas que saquen buenas notas, sino ciudadanos que estén dispuestos y estén preparados con las herramientas correctas para enfrentar y aportar a su entorno, en este caso de nuestro país.